Para que no haya Queridas hermanas, seamos todas bienvenidas. La Sociedad Femenil Noemí y Ruth de la Iglesia Nacional Presbiteriana Jerusalén y la Unión de Sociedades Femeniles del Presbiterio Juan Calvino les damos la más cordial bienvenida al devocional y la conferencia de este mes de octubre. Vamos a hacer una lectura en el Salmo 27, el versículo 13 y 14. La palabra de nuestro Dios dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Ahora vamos a tener la oración de invocación. Entonces les pido que cerremos los ojos para concentrarnos en el Señor. Señor y Padre bendito, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos esta mañana y te pedimos que nos dirijas en la reunión que hoy vamos a realizar. Una bendición para las hermanas de la sociedad y a quienes van a dirigir en esta sesión, Señor bendito. Te pedimos que bendigas a la directiva de la Unión. Todo te lo pedimos en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, queridas hermanas y hermanos, vamos a escuchar el himno de confianza número 531. Su nombre es Fuente de la Vida Eterna. Gracias. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único será
mi sierva fiel, mujer hermosa, mi bella creación. Veo con ternura tu corazón, te he creado con dones iniguales, y quienes te rodean se deleitan con tu compañía. Gracias por permanecer fiel y gracias por cada canto que entonas a mí. Gracias por tus oraciones, gracias porque recibo con amor todo lo que haces para agradarme. Soy quien seca tus lágrimas, quien te acompaña en la aflicción. Cuando te sientas sola o desanimada, solo recuerda que yo soy tu buen pastor y que nada te faltará. Ahora escuchemos el himno de alabanza 383, Grande gozo hay en mi alma. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozando de la luz. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. ¿Te ayudo? Hermanas, ya. Hermanas, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en la cita que se encuentra en Primera de Corintios 6, del 12 al 20. Esta lectura, hermanas, la vamos a hacer en forma unida, con mucho cariño, con mucho amor, porque es para nuestro Dios. Iniciamos, hermanas. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó Su micrófono.
Hermana Graciela, su micrófono. Perdón, hermanas, ¿ya se escucha? ¿Sí? Sí, ya se escucha. Perdón, hermanas. Inicié diciendo que vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro que se encuentra en Primera de Corintios 6, del 12 al 20. Esta lectura la vamos a hacer en forma unida, por favor, hermanas, y una disculpa. Iniciamos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, hermanas. Que Dios agregue bendición a esta lectura. Y a continuación tenemos el gozo de escuchar la conferencia La bendición de llegar a la vida en plenitud, a cargo de la doctora Diana Molina, quien es médico internista y actualmente asiste a la iglesia Getsemaní de Coyoacán. Bienvenida, hermana, y que Dios bendiga su vida. Pues muchas gracias, hermanas, por la oportunidad que me dan de compartir hoy pues, la palabra de Dios y de compartir alguna experiencia que tengo como médico especialista en adultos o médico internista. No sé si pueda, ya está habilitado para que pueda compartir mi pantalla. Bueno, antes de comenzar, lo que quisiera que... Se escucha bajito tu micrófono, Diana. Sí. No sé si ahí se escucha mejor. Sí, ya. Ok, entonces, lo que quisiera que a lo largo de la plática, a lo largo de esta conversación que vamos a tener, es que más que pues sí, tener como alguna información útil acerca de algunas cosas relacionadas con nuestra salud, más allá de que pueda servirnos nosotros en nuestra propia salud y conocimiento, creo que es una oportunidad para que reflexionemos cómo, desde el punto de vista como iglesia, la iglesia que cada una de ustedes asiste, cómo podríamos nosotros tener algún efecto a nivel local, a nivel regional, para poder modificar todas estas cosas de las que vamos a hablar. Porque como muchas cosas que ocurren en la vida, pues nos damos cuenta de los problemas económicos, de los problemas sociales, de los problemas de salud en nuestro país, pero a veces creo que nos hace falta avanzar un poco más y tratar de tener o de crear ideas. Nos hace falta como pedirle a Dios esa forma o esa herramienta que nos puede ayudar a mejorar nuestro entorno. Entonces, pues de título para la plática de esta tarde es, consideré que sería oportuno hablar acerca de la bendición de llegar a la vida adulta en plenitud. Entonces, desde el título, la verdad es que es una lástima que no podamos estar reunidas en un lugar, pero me gustaría escuchar las opiniones de cada una de ustedes acerca
de qué pudiéramos entender de llegar a una vida en plenitud. Y bueno, escogí este texto de Corintios, pues porque nos habla un poco acerca de lo que quiero abordar, es decir, acerca del cuidado que tenemos acerca de nuestro cuerpo. El contexto de esta parte de la escritura, bueno, podemos sacar muchas enseñanzas, pero particularmente acerca de los primeros versículos y enfocándome en los versículos 19 y 20, que me gustaría volver a leer, que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, creo que nuestro cuerpo es un regalo transitorio que Dios nos ha dado, que hay que apreciarlo, que hay que cuidarlo, porque al final es templo de Dios. Entonces, creo que ese pensamiento lo deberíamos de tener día a día presente en todo lo que hacemos, desde que nos levantamos, desde que nos bañamos, nos cuidamos, nos ponemos guapas, hacemos ejercicio, elegimos qué vamos a comer, elegimos qué vamos a leer, qué vamos a ver en la televisión, qué música vamos a escuchar. Creo que ese es un pensamiento que tendríamos que tener muy presente, porque al final de lo que vamos a nutrir nuestro cuerpo, pues es el resultado que muy probablemente vayamos a obtener. Y bueno, un poquito acerca de los dos primeros versículos de este texto, que ya lo pudimos leer con la hermana, y habla precisamente de que, pues al final tenemos varias opciones de las cuales nosotros tendríamos que escoger y que tenemos que también tomar en cuenta, pues que no todas nos van a convenir, ¿no? Y a lo largo de la vida voy a enfocar principalmente en la salud de la mujer, aunque yo sé que hay hermanos que están reunidos. Este tipo de conversaciones generalmente ya son como en familia, pero me voy a referir particularmente en la salud de la mujer. Entonces, desde que nacemos, ya sea que nuestros papás se hagan cargo de nosotros, pues de eso se trata, de cuidar nuestra salud. Entonces, desde pequeños nos llevan a las vacunas, nos llevan a pesar, a medir, estamos interesados en saber que los niños coman bien, que vayan a la escuela, que aprendan cosas buenas, que vayan a la iglesia. Y a lo largo del desarrollo de las personas, en este caso de las mujeres, pues vamos creciendo. Las mujeres que tenemos la oportunidad de tener una vida profesional, una vida laboral, pues vamos madurando, ¿no? Y al final de nuestra vida, pues vamos a ir envejeciendo, y eso es algo que va a ocurrir irremediablemente en todas las personas y que también forma parte de las bendiciones de Dios, el poder envejecer. Y mucho de lo que vamos siendo a lo largo de la vida, pues es lo que adquirimos a través de la experiencia de lo que Dios nos da. Es decir, pues de lo que vamos aprendiendo, conociendo, de cómo nos vamos cuidando. Pero yo creo que al final de nuestra vida, pues sí va a ocurrir. Creo que en la mayoría de las veces ocurre que como que pasamos lista, ¿no? Como que decimos, híjoles, pues es que a lo mejor si en la adolescencia hubiera hecho tal, o si en la juventud hubiera hecho tal, o si me hubiera hecho estas pruebas a determinada edad, pues a lo mejor ahorita no tendría tantas complicaciones en cuanto a mi salud. Pero al final de vida, el ciclo vital va a ser, es complicado que lo podamos detener, ¿no? La vida que Dios nos da, pues hay que disfrutarla, y eso, ¿no? En el tiempo vamos adquiriendo varias experiencias. Y cada uno de nosotros va a ser diferente, ¿no? Gracias a Dios, cada uno de nosotros es diferente. Entonces sabemos gente de muchos países, de muchas regiones del país. Yo creo que eso es algo enriquecedor, ¿no? Yo creo que ustedes como hermanas, cuando tienen oportunidad de reunirse con hermanas de otras comunidades, bueno, ustedes han visto que las costumbres, los hábitos, los lenguajes, las características son diferentes, y eso es lo que nos hace aún más valiosos, sobre todo ante la presencia de Dios. Y bueno, adentrándonos un poquito más al tema, ¿cómo poder llegar a la vida adulta con plenitud? Y algo de los que les comentaba al principio, pues hay aspectos básicos acerca de cómo contestar esta pregunta. Yo creo que la piedra fundamental de esta respuesta es, pues, que tenemos que tener una vida en comunicación con Dios, o en comunión con Dios. Es decir, ustedes tienen la oportunidad de reunirse como hermanas a nivel de su sociedad femenil local, a nivel de la unión, tienen actividades en sus iglesias, tienen la oportunidad, o tenemos la oportunidad de orar en lo personal y poder juntarnos para orar por nuestras necesidades, para darle gracias a Dios por lo que tenemos,
tenemos la oportunidad de orar por otras personas, podemos leer la palabra, que yo creo que siempre va a ser un privilegio el que Dios nos permita tener de forma accesible la palabra de Dios, poderla estudiar, poderla escudriñar y también compartir, aprender de ella. Tenemos la oportunidad de pertenecer a una iglesia, trabajar en una iglesia y, por supuesto, en nuestra comunidad tenemos ese don y esa orden que Dios nos da de compartir la palabra de Dios. Entonces, creo que estas 4 cosas, fundamentalmente, podríamos comentar algunas otras más, pero creo que estas 4 cosas nos van a llevar por el camino de, al final, en una vida adulta, tener una vida plena. Y pues bueno, en cuanto a nuestro cuerpo, tendremos que atender nuestro cuerpo y nuestra salud en todas las etapas de la vida. Y es aquí donde yo les pediría eso que les dije al principio. Estas cosas que vamos a ir platicando, me gustaría que al final alguna hermana, si quiere hacer algún comentario de cómo podría en su hospital, en su iglesia, cómo podría hacer alguna actividad o alguna idea, o cómo poder incidir en estos problemas de salud que de verdad son graves en nuestro país, en el mundo y en nuestro país en particular. La primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿quién creen que vive más, si los hombres o las mujeres, ¿no? ¿Quién creen que tiene mayor esperanza de vida en México? Y pues, bueno, las mujeres viven en promedio más años que los hombres, no sé si ustedes lo han notado. Para 1930, hace muchos años, para 1930, la esperanza de vida para las personas del sexo femenino era 35 años y para el hombre 33 años. Entonces, históricamente las mujeres vivimos más que los hombres, pero para hace 70 años vivían muy poquito. Tiene mucho que ver porque no había recursos diagnósticos, no había suficiente acceso a hospitales, no se conocían las enfermedades, no se conocían la fisiopatología de algunos padecimientos, no había algunos medicamentos para dar algunos tratamientos. Entonces, esas serían como las principales causas, ¿no? También tiene que ver un poco de las guerras y esas cosas, pero principalmente era por como falta de conocimiento acerca de los problemas de salud. Y ya para el 2010, el indicador fue de 77 años para mujeres, o sea, subió sustancialmente la esperanza de vida, y 71 para hombres, y ya para el 2019, 78 para mujeres y 72 para hombres. Bueno, seguimos teniendo una esperanza de vida mejor las mujeres que los hombres, pero ya es más de 70 años, y creo que eso es bueno. Pero si pensamos, ¿no? 70 años, dependiendo de la edad que tengamos, habrá quien tiene 30, quien tenga ahorita 40, quien tenga 50, pues más o menos ya le vamos calculando cuántos años nos faltan, ¿no? Entonces, esa pregunta me gustaría hacerles: ¿cómo queremos vivir todos esos años que nos faltan? ¿De acuerdo? Y pues bueno, esta es una gráfica de cómo se ha ido incrementando la esperanza de vida en nuestro país, tanto para hombres como mujeres. La línea azul son los hombres y la línea más oscura son las mujeres. Y desafortunadamente esto es variable en las diferentes regiones de nuestro país. Donde más años se vive, 77 años, es en la Ciudad de México, en promedio. Y en donde menos es en Guerrero, ¿no? Y de ahí pues hay una variación de 74, 75 años dependiendo de la región, pero sí tiene que ver mucho con tener acceso a los servicios de salud, con problemas de marginación, etcétera. Entonces, pues sí, desafortunadamente sí hay una desigualdad en la edad en promedio que vamos a vivir. Y el siguiente aspecto que me gustaría platicarles es acerca del embarazo en adolescentes. Entonces, bueno, seguramente ustedes, hermanas, tienen hijas adolescentes o hijas pequeñas todavía, pero que no tardan en llegar a la adolescencia, o tienen sobrinas, o tienen nietas, o conocen a alguien que está cursando por este periodo de vida. Y bueno, México ocupa el primer país a nivel mundial en embarazos en adolescentes. O sea, eso es una cifra que a mí verdaderamente me impresiona. Entre las naciones de la OCDE, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes entre 15 y 19 años. Entonces, uno piensa, ¿no? ¿Qué estaba yo haciendo a los 19 años, no? Pues estaba haciendo muchas cosas, pero no se me ocurría embarazarme, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver mucho con algunos problemas sociales que les voy a platicar en algún momento.
Y en nuestro país, 23% de los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años de edad. Entonces, pues muy pequeños, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de tomar en cuenta este embarazo en adolescentes? Pues los embarazos, este tipo de embarazos o el embarazo en este periodo de edad en las mujeres, tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedades que pueden poner en riesgo la vida de las mujeres o de las niñas, ¿no? Preeclampsia o clampsia, que es una enfermedad hipertensiva que se desarrolla durante el embarazo, que tiene una mortalidad muy grande en las mujeres y en el bebé. Parto prematuro o parto pretérmino, es decir, antes de que se complete la edad gestacional. Y la diabetes gestacional, es decir, la elevación de la glucosa durante el embarazo. Y eso puede tener complicaciones peligrosas o graves en la mamá o en el niño, insisto, pero también puede dejar algunas secuelas, tanto en la mamá como en el niño. Es decir, muchas veces esos problemas de salud se resuelven terminando el embarazo, pero sí hay mujeres que llegan a quedar con secuelas por estas complicaciones. Y estamos diciendo que son niñas pequeñas, ¿no? O sea, 12, 14, 15 años. Entonces, bueno, ese es un problema, ¿no? Y bueno, hablando un poco acerca de la mortalidad materna, pues aparentemente todo iba bastante bien y en México se había reducido la mortalidad entre 1990 y 2015 en la región de América Latina y el Caribe en un 50%. Es decir, la probabilidad de que las mamás a cualquier edad tuvieron alguna complicación que provocara la muerte de la mamá o del niño y del niño, pues había bajado sustancialmente en años recientes. Sin embargo, por el efecto de la pandemia, se ha ocasionado que nuevamente haya un incremento del 40% de muertes maternas que se pueden prevenir en nuestro país. Aparte, genera un retroceso de 22 años en el acceso a las mujeres a métodos anticonceptivos. Y esto es importante porque, bueno, yo tengo oportunidad de trabajar en una clínica y en un hospital y efectivamente, o sea, las mujeres, en general la población, pero hablando de las mujeres, dejó de ir a sus consultas, dejó de hacerse sus pruebas de prevención, dejó de ir por su método de planificación. Las mujeres estamos o están más tiempo en casa. También seguramente ustedes han escuchado que hubo mayor prevalencia de violencia intrafamiliar, de violencia a la mujer. Y entonces mucho de esto está relacionado con la muerte materna, es decir, el menor acceso de métodos anticonceptivos para la mujer y el menor acceso a que la mujer ya estando embarazada puede tener atención médica. Y pues bueno, ¿de qué se mueren las mujeres embarazadas? Bueno, hablando un poquito más acerca de esto de los embarazos en las adolescentes, y me gustaría compartirles esta gráfica acerca de la escolaridad que tienen las mujeres, las niñas que se embarazan de 10 a 14 años, pues la mayoría, bueno, están en el periodo de educación en este grupo, bueno, la mayoría tiene la primaria o se encuentra en la etapa de la primaria, pero el 29%, casi el 30% de estas niñas tiene la primaria incompleta, 32% completó la primaria, y tienen secundaria incompleta. Es decir, aparte de que están siendo mamás a una edad muy temprana, pues la oportunidad de que tengan de concluir algún ciclo escolar se hace menos. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. Y otra cosa que les quería comentar es acerca del nivel de marginación. Entonces, el 40% de las niñas que se embarazan tienen un nivel de marginación muy bajo, es decir, tienen poco acceso a los servicios básicos, a los servicios de salud, a ir a la escuela, etcétera. Entonces, bueno, si eso nos habla un poco de cómo podríamos nosotros cambiar ese entorno para las niñas que se embarazan, que no deberían de embarazarse, pues, pero tratando de modificar eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que disminuya esa tasa de embarazos en las niñas y tratar de incidir en esos factores que están haciendo que las niñas se embaracen a tan temprana edad, ¿no? Y bueno, tratando de cambiar un poco de tema, bueno, vamos a hablar acerca de algunas enfermedades crónicas que son muy prevalentes en nuestro país. Y algo que quisiera remarcar es que como común, estas enfermedades crónicas de las que vamos a hablar tienen estar relacionadas con algunos hábitos que sabemos que son nocivos, como son el tabaquismo, no llevar una dieta saludable, el abuso de alcohol, la inactividad física, y estos
por lo menos 4 factores nos van a traer como consecuencia el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de cáncer están muy relacionadas con nuestros hábitos, enfermedades pulmonares y otras complicaciones. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la actividad física que deberíamos de hacer. Entonces, algo que aprendimos en pandemia es que muchas de las consecuencias adversas o desfavorables del COVID tiene mucho que ver con nuestros hábitos de ejercicio. Eso, si bien es cierto que lo sabíamos, pues la pandemia nos lo recordó todavía más, ¿no? Sin embargo, pues por pandemia también nos tuvimos que quedar encerrados en nuestra casa. Entonces, si alguien pues como que ya hacía algo de actividad física, ya sea por su trabajo o porque le gusta, pues eso se vio por lo menos un año detenido. Pero yo creo que es un buen momento para retomar ese tipo de actividades, porque tampoco, como yo a mis pacientes les digo, bueno, si no estás acostumbrado a hacer ejercicio, o si no está acostumbrado a hacer ejercicio, pues tampoco le pido que corra la media maratón, pero sí que trate de encontrar algunas alternativas para empezar a moverse, ¿no? Y entonces, pues hablamos del sedentarismo. El sedentarismo es un estilo de vida que se va a caracterizar por inactividad física o falta de ejercicio. Entonces, cuando una persona pasa la mayor parte del día sentado sin hacer actividad física, no digo sin hacer nada, pero sin hacer actividad física, se considera que es una persona sedentaria. Ahora, la media global de inactividad física es del 27% en la población, o sea, casi el 30% de la población no hace nada, no hace actividad física, pues, sino que hace sus actividades la mayor parte del tiempo sentado. Y los menos activos son los hombres, digo, no quiero ser ofensiva, pero los hombres son los que menos se mueven y las mujeres nos movemos un poquito más, un 31%. Ahora, ¿qué tanta actividad deberíamos de hacer? Pues muchos decimos, ¿no? Muchos pacientes dicen, no, bueno, es que yo ya estoy grande, ya no me gusta hacer ejercicio, ya no me quiero mover, es que me da miedo subirme a la bicicleta. Pues más o menos tendríamos que hacer entre un rango de 150 minutos de actividad a la semana, ¿no? Nosotros sabremos cómo la queremos fraccionar, si queremos hacer 40 minutos cada tercer día, 30 minutos diario, lo que nosotros consideremos de acuerdo a nuestras actividades. Y lo importante aquí es que debe ser un ejercicio intencionado. Habrá quien me dice, no, pues es que yo voy por los niños y me voy caminando. Es bueno, la verdad es que es muy buena alternativa, sin embargo, eso no excluye que tengamos un tiempo destinado del día para hacer ejercicio. Y pues bueno, se consideran como inactivos a las personas adultas entre 19 y 64 años, cuando eso hacemos menos de 150 minutos de ejercicio a la semana. Ahora, ¿qué tipo de actividades físicas podemos considerar como actividad aeróbica moderada? Insisto, no es necesario correr la maratón ni hacer un triatlón, simplemente caminar rápidamente, caminar a un paso acelerado. Podemos hacer ejercicios aeróbicos en agua, es decir, nadar. Podemos buscar alternativas. Seguramente ustedes en su alcaldía o donde vivan, pues han detectado que hay albercas que el costo no es muy elevado, que son parte de los servicios que ofrece el gobierno de la ciudad, o algunos deportivos que no son caros, o que a lo mejor no están tan caros y pueden ser un poco más accesibles, o pueden tener una bicicleta, o pueden hacer baile, algún tipo de actividad que implique moverse y por supuesto que no les implique un riesgo. Y hay algunas actividades que van a fortalecer nuestros músculos. Estas actividades que fortalecen nuestros músculos son muy importantes porque con los años nos va apareciendo una cosa que se llama sarcopenia. La sarcopenia es cuando nuestros músculos empiezan a ser delgaditos. Entonces, pues perdemos masa muscular y eso nos favorece algunas otras complicaciones. No sé si ustedes hayan notado que hay algunas personas, incluso no tan grandes, que se mueven como muy despacito, como que ya les cuesta trabajo levantarse. Tiene que ver un poco con un problema articular, pero también con un problema muscular. Entonces, algo que es importante es que nos movamos para que no perdamos masa muscular. Y pues bueno, hablando un poquito acerca de esto del sedentarismo, entonces, ¿quién se queda más enfrente de la televisión, ¿no? Entonces, los niños aquí, pues aquí lo divide de acuerdo a los escolares por el número de horas a la semana que estamos sentados enfrente de un televisor. Entonces, esto también sirve para la reflexión, ¿no? ¿Cuánto tiempo estamos sentados frente a un televisor? Entonces, los niños, pues, más de 28 horas por semana, pues son los menos, la mayoría más de 14 horas por semana, pero menos de 28. Los adolescentes, sí,
menos de 14 horas, es decir, como que tienden más a hacer cosas fuera de la televisión. Habría que ver aquí la diferencia, ¿no? Porque puede ser que no esté viendo la tele, pero que esté pegado a la computadora o al celular. Y los adultos, ellos, nosotros, más de 28 horas por semana, y lo que más de la mitad, menos de 14 horas a la semana. Entonces, bueno, sí, esto es como para estimular que probablemente quitarle a los adolescentes ese hábito, ¿no? De estar sentados frente al televisión, ¿no? Al televisor, ahora con un montón de plataformas que tenemos para ver películas, series, etcétera. Bueno, hay mucho de dónde escoger, pero se trata de encontrar un equilibrio. Y bueno, hablando de otras, de las enfermedades crónicas, vamos a hablar un poquito acerca de la diabetes. Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de la diabetes y solamente quiero recordar cuál es la importancia en nuestro país. La prevalencia de diabetes es de 9.4% en nuestra población mayor de 20 años. O sea, casi 10% de la población mayor de 20 años es diagnosticada con diabetes. Eso es muchísimo, porque como lo vamos a ver un poco más adelante, eso le atribuye algo que se llama carga de enfermedad a nuestro sistema de salud. ¿Y quién tiene mayor riesgo de tener diabetes? Pues las mujeres, 10%, y los hombres, 8.4%. Y pues bueno, algo que también tenemos que pensar es que la población sometida a la prueba de detección de diabetes es el 30%. O sea, el 30% de la población se ha hecho una prueba de diabetes. Si tenemos una población, una prevalencia muy alta en nuestro país de diabetes, pues todo el mundo nos deberíamos por lo menos una vez al año hacernos una prueba de diabetes, porque la mayoría de las personas que se diagnostican de diabetes son asintomáticas, es decir, tienen una glucosa alterada, diagnóstica de diabetes, y no tiene síntomas. Entonces, y se conoce que cuando una persona ya tiene alteraciones de la glucosa, por lo menos lleva 5 años con la enfermedad. Entonces, es una invitación, ¿no? De que todos debemos, a partir de los 20 años, todos debemos hacernos pruebas para diagnosticar oportunamente la diabetes. Y algo todavía más preocupante es que los pacientes detectados con diabetes que iniciaron tratamiento solamente fue el 6%, o sea, es bien poquito. De los que tienen diabetes, solamente el 6% inició tratamiento. Y de los pacientes con diabetes controlados en las unidades de atención de primer nivel, el 19% solamente estaba controlado. Es decir, de los que iban a sus consultas, solamente casi el 20% estaba bien controlado. Hay una serie de parámetros para decir que una persona está bien controlada de la diabetes. No nada más es el nivel de glucosa, sino que hay otros puntos que nos dicen si estamos bien o mal controlados de la diabetes, y es menos del 20%. ¿Y cuál es la importancia de la diabetes? Bueno, la diabetes va a ser la causa de otras enfermedades, como la hipertensión, va a ser causa de nefropatías, de neuropatías, de enfermedad arterial coronaria, de embolias cerebrales. Y como les platicaba hace un momento, pues la mayoría de las personas que tienen diabetes, el 56, casi el 60% de los pacientes con diabetes están mal controlados. Y solo el 6% tiene un buen control de su enfermedad. Y lo que les platicaba yo, la diabetes en el mundo se gasta el 34% del presupuesto de la OMS para atender esta enfermedad. O sea, es una carga de enfermedad muy importante. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de la diabetes? Pues sabemos que aparecen complicaciones como retinopatía, pérdida de la vista, insuficiencia renal, infartos al corazón, embolias cerebrales, infecciones de los pies, amputaciones, discapacidad, pérdida del empleo, depresión, etcétera. Entonces, en la actualidad, la diabetes ocupa el segundo lugar como causa de muerte en nuestro país, tanto en hombres como en mujeres. O sea, creo que sí es un punto importante que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Y hablando de la hipertensión arterial sistémica, pues los factores de riesgo, tabaquismo, insisto, el sedentarismo, la obesidad, la edad, el consumo de sal, y ahí creo que siempre, ¿no? Vale la pena recalcar, ¿no? Pues no agregarle sal a la comida, tratar de no comer embutidos, tratar de no comer cosas con conservadores porque tienen una carga de sal extra. Afortunadamente ahora los alimentos ya traen unas etiquetas que creo que es importante que las observemos cuando decidamos qué vamos a comprar y qué vamos a comer y qué le vamos a ofrecer a nuestra familia, porque ahí traen un aviso de si el alimento tiene exceso de sodio, exceso de carbohidratos, exceso de grasas.
Tiene que ver la genética, si tenemos antecedentes familiares de que mamá, papá, hermanos fueron o son hipertensos, también eso nos obliga a hacernos pruebas por lo menos una vez al año. El consumo de grasas, el tener diabetes, el estrés y pues el alcohol, ¿no? El consumo excesivo de alcohol. Y pues bueno, 1 de cada 4 mexicanos padece hipertensión arterial. En los hombres es más prevalente, casi el 25%, en los hombres el 25% y en las mujeres un poco más alto, el 26%. Y de las personas que tienen hipertensión, la mayoría no tiene síntomas. Entonces, eso también es muy importante porque puede decir, no, bueno, yo no voy al doctor pues porque no me duele nada, ¿no? No, yo creo que no soy hipertenso pues porque no tengo dolor de cabeza, no me zumban los oídos, no nada. Pero la mayoría de las personas que son hipertensas, cuando se checan su presión y se diagnostican, no tienen síntomas. Hay algunos síntomas inespecíficos que puede ser por la hipertensión o por algunas otras enfermedades, como puede ser el dolor de cabeza, el dolor de pecho, el mareo, pero se lo puedo decir que la mayoría de las personas que son hipertensas no tienen algún síntoma. Y bueno, las complicaciones también pueden tener embolias cerebrales, infartos, puede predisponer a demencia, puede tener insuficiencia renal y puede tener problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca, infartos. Entonces, estas son las complicaciones que puede tener la diabetes a largo plazo, a mediano y a largo plazo. Y también, para no extender mucho la plática, no incluye algunos otros padecimientos, pero sin duda hay algunas otras enfermedades que afectan a algunos otros órganos en particular, por ejemplo, los pulmones, que podemos tener problemas de EPOC por el tabaquismo o por la exposición a humo de leña, cuando todavía hay personas o familias que acostumbran cocinar con carbón, con leña, y eso se encierra en el cuarto y eso es tóxico. Entonces, ese problema del EPOC, ya sea por tabaquismo sobre todo, tiene una alta prevalencia también en nuestro país y también puede tener complicaciones que pueden desencadenar discapacidad. Problemas renales, en nuestro país la prevalencia de enfermedades renales como consecuencia de hipertensión y diabetes es muy alta. Problemas cerebrales, ya lo mencionamos un poquito al principio de hablar acerca de la diabetes y de la hipertensión. Bueno, una consecuencia pueden ser problemas de embolias cerebrales, hemorragias, demencia y problemas hepáticos. Y aquí en problemas hepáticos hay una enfermedad que se llama hígado graso, que también es una enfermedad muy silenciosa. Es decir, no tenemos diabetes, no tenemos hipertensión, pero a lo mejor sí tenemos algo de sobrepeso y obesidad, y eso predispone a una enfermedad que se llama hígado graso, y es cuando justamente las grasas, colesterol, triglicéridos se acumulan en el hígado. Y eso cuando se va acumulando, el hígado se inflama y con el tiempo, con los meses, con los años, va dejando de funcionar. Y el hígado graso es una causa importante en nuestro país de insuficiencia hepática, es decir, que el hígado deja de funcionar, y de cirrosis. Y la cirrosis es una enfermedad terminal del hígado que puede predisponer a cáncer. Entonces, no solamente hay que observar el punto de la diabetes o de la hipertensión, sino que hay otras complicaciones que a lo mejor no estamos tomando mucho en cuenta, como en este caso, el hígado graso. Y bueno, también quería comentarles algo acerca del cáncer. Y el cáncer es la tercera causa de muerte en nuestro país. En México fallecen por una enfermedad relacionada al cáncer 14 de cada 100 mexicanos y el 30% de los cánceres más prevalentes en nuestro país tienen mucho que ver con lo que platicábamos, ¿no? El tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, el consumo de alimentos con alto contenido calórico, bebidas azucaradas y falta de ejercicio. Entonces, y bueno, les voy a platicar acerca de cuáles son los tipos de cáncer más prevalentes en nuestro país y cómo podríamos abordarlos. El cáncer de mama en México es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años. Y el incremento en el número de casos y en la mortalidad se va a asociar de manera importante en la transición demográfica, o sea, en la edad y en los estilos de vida poco saludables. Y entonces lo que tenemos que hacer es diagnosticarnos el cáncer de mama oportunamente. Entonces, bueno, métodos para diagnosticar el cáncer de mama, bueno, la autoexploración, que es el primer método, el más accesible,
y es algo que las mujeres debemos de hacer repetidamente, sobre todo si tenemos antecedentes familiares de cáncer de mama en nuestra familia. Entre más directo sea el parentesco del cáncer de mama, es decir, mi mamá, mi abuela, etcétera, pues mayor riesgo tenemos. Entonces, sí tenemos como la obligación de realizar la autoexploración, y hay algunos métodos que también tenemos que hacer, como es la mastografía. E ir con un médico a que anualmente nos revise y nos pida algún estudio si es que ya necesitamos hacernos una mastografía. La mastografía se recomienda a partir de los 40 años de edad en todas las mujeres. Y el cáncer en el cuello de la matriz, el cáncer de cervix, es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. Ya dijimos que la primera es el cáncer de mama, y las mujeres que mayor riesgo tienen de desarrollar cáncer del cuello de la matriz es en las que iniciaron su vida sexual antes de los 18 años, las que han tenido varias parejas sexuales, las que fuman, y se sabe que el cáncer en el cuello de la matriz tiene una relación directa con la infección por virus del papiloma humano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que de igual manera hacer el Papá Nicolau, la colposcopía con el médico, por lo menos una vez al año, y si hay algún dato, alguna alteración que haya que tratar, pues tratarla oportunamente. Algo importante es que el tener virus del papiloma humano en el cuello de la matriz definitivamente no hace diagnóstico de cáncer. La realidad es que el virus del papiloma humano tiene una prevalencia en el mundo muy alta, es decir, mucha gente tiene virus del papiloma humano, pero no significa que mucha gente o todas las mujeres vayan a desarrollar cáncer en el cuello de la matriz. En realidad son las menos, pero lo que hay que hacer es vigilar las lesiones asociadas a virus del papiloma humano en las mujeres que tienen alguna lesión en el cuello de la matriz, y si esas lesiones cada vez se hacen más extensas o tienen mayor grado de severidad, entonces sí se recomienda hacer algún método quirúrgico para retirar la lesión que puede desarrollar cáncer. Y hablando un poquito de los hombres, el cáncer de próstata es la causa más frecuente de mortalidad masculina por tumores malignos, con un 16% de incidencia en México. Y estos son datos publicados por el Instituto Nacional de Cancerología. Se tiene una mortalidad de 13 defunciones por cada 100,000 hombres. Es decir, en este caso, los hombres, ¿qué tienen que hacer? De igual manera, revisarse, ir al médico, que lo revise. Todos sabemos que no nos gusta que nos revisen, sobre todo cuando vemos como sobrepasada nuestra intimidad, pero pues es algo que tenemos que hacer. O sea, una prueba hecha oportunamente puede salvarnos la vida. También existen métodos diagnósticos en sangre para prevenir o para diagnosticar el cáncer de próstata, y cualquiera que sea la forma, lo que tenemos que hacer es prevenir, y los hombres tienen que ir al médico a hacerse por lo menos una vez al año una revisión médica, y tienen que hacerse una prueba de antígeno prostático para descartar que no tengan problemas de cáncer de próstata. Otros tipos de cánceres también frecuentes en México: el cáncer de colon, el cáncer de estómago y algunos tipos de leucemias, y el cáncer de pulmón. En México es el 7º tipo de cáncer más frecuente en nuestro país. Es un tumor que tiene una mortalidad muy elevada y que también en los estadios más iniciales no tiene ningún síntoma, y es hasta que empieza la tos, la baja de peso, las modificaciones en el sonido de las palabras, etcétera, es el que nos da como la alarma. Y cuando esos síntomas ya están presentes, pues no hay mucho que hacer, desafortunadamente. El principal factor de riesgo es el tabaquismo. Hay algunas actividades ocupacionales, como estar en contacto con algunos polvos, con algunos agentes tóxicos, asbesto, etcétera, que también predisponen a cáncer de pulmón, pero el mayor riesgo es el tabaquismo. Y pues bueno, todo esto también creo que vale la pena asociarlo con el contexto que estamos viviendo actualmente. Y pues bueno, ya llevamos casi 2 años en pandemia, llevamos año y medio en pandemia, y pues hemos tenido la oportunidad de vivir muchas cosas. Seguramente yo creo que nadie en las familias que estamos representadas en esta tarde ha estado exenta de tener algún enfermo, algún familiar cercano, algún conocido, algún amigo o alguien que se ha enfermado. La mayoría de las veces la enfermedad se resuelve bien, y en algunas otras veces no, es decir, se desarrolla una enfermedad grave y que puede llegar a ser mortal. Entonces, yo creo que todos tenemos muy claro que
la enfermedad por coronavirus puede llegar a ser mortal en algunas circunstancias, y lo que más se ha observado es que cuando se asocia a algunas enfermedades crónicas, como la presión arterial elevada, la diabetes, algunos tipos de cardiopatía, la angina de pecho, algunos tipos de enfermedades cardiovasculares cerebrales, es decir, infarto al cerebro, algunas enfermedades respiratorias, como el asma, el EPOC, el enfisema, y algunos tipos, o tener algún cáncer, algún tipo de cáncer. Todas estas enfermedades, cuando alguien se infecta por COVID o por SARS-CoV-2, tiene mayor riesgo de complicarse. Entonces, yo creo que en ese sentido vale la pena como que retomar el asunto de nuestra salud, y bueno, ya, lo que está pasando ahorita, pues es difícil controlarlo, ¿no? Pero si ahorita es el COVID, seguramente en algunos años puede ser que Dios nos dé otra prueba con alguna otra enfermedad, y pues bueno, aquí lo importante es que aprendamos, ¿no? Que tratemos de tener atención en nuestra salud, y pues si hay manera de prevenir complicaciones en este caso por COVID, pues tratar de modificar las cosas que están deteriorando nuestra salud. Y hablando de la distribución de comorbilidades relacionado con las defunciones, es decir, ¿qué comorbilidades están más relacionadas con las personas que fallecen por COVID? Bueno, la hipertensión y la diabetes, la obesidad, y si se juntan las tres, ustedes observen que forma parte de la mayor parte del pastel, es decir, casi el 70% de la mortalidad está relacionada con estas tres enfermedades. Y desafortunadamente, los pacientes que llegan al hospital tienen estas tres enfermedades, entonces la mortalidad es muy elevada y está relacionada en este grupo de pacientes, y está relacionado con estas comorbilidades. Y hablando un poco de la vacunación, ¿no? Entonces, bueno, al principio seguramente hay quien tenía, había de todo, ¿no? Había quien tenía mucho entusiasmo porque llegara la vacuna, porque gracias a Dios se dieron los medios para que los científicos, los virólogos que se dedican a las vacunas, rápidamente desarrollaron una vacuna, y de verdad que yo les puedo decir que no encuentro otra explicación más que la mano poderosa de Dios, porque a lo largo de la historia de muchas enfermedades, el poder desarrollar una vacuna tarda muchísimo tiempo, o sea, por lo menos 2 años, ¿no? Porque, o sea, sí requiere, pues, conocimiento de las técnicas moleculares, saber cómo se comporta el virus y conocerlo muy bien, y crear anticuerpos o crear alguna estrategia para tratar de eliminar el virus, y realmente eso toma muchísimo tiempo en condiciones habituales. Yo, además en mi actividad profesional, tengo oportunidad de dedicarme a la atención de personas con VIH, y les puedo decir que después de 30 años, el día de hoy no hay una vacuna que haya demostrado que puede prevenir la enfermedad por el virus del VIH. Y entonces saber que en menos de 2 años o en 1 año ya tenemos una vacuna disponible, de verdad que creo que eso no nos habla más que de que Dios nos ha enviado esta prueba, pero que, como lo dice su palabra, nos da la forma de solucionarlo, ¿no? De salir adelante. Entonces, bueno, estas son las vacunas que actualmente tenemos disponibles en nuestro país, y los intervalos de dosis en las que nos la tendríamos que aplicar, el número de dosis. Y pues bueno, siempre me preguntan, ¿no? ¿Y cuál sería la mejor vacuna que nos tendríamos que poner, o cuál es la vacuna que menos es útil, ¿no? Pues la mejor vacuna que nos podemos poner, pues, es la que tengamos disponible. Y la única vacuna que no funciona es la que no nos aplicamos, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo. Mucho se ha dicho acerca de las vacunas, que las 4G o 5G, que es un chip, que nos quieren controlar, etcétera. La verdad es que yo se los puedo decir desde el punto de vista científico y profesional que no hay razón para tener un temor. Es decir, todas las vacunas para cualquier enfermedad pueden tener algún efecto secundario, cualquier vacuna. Y pues bueno, cuando pensamos en los niños, yo luego les pregunto a las mamás, ¿no? Bueno, ¿tienes miedo de la vacuna de COVID? ¿Tendrías miedo o decidirías no aplicar la vacuna a alguno de tus hijos? Pues la realidad es que no, porque al final pensamos que es un beneficio. Entonces, sí puede ser que tengan efectos secundarios. Los efectos secundarios más frecuentes son a nivel local, del dolor del brazo, y ya me dio fiebre, y ya me dolió la cabeza, y en general son transitorios, pero
eso no quita el beneficio que vamos a obtener por estar vacunados. Aparte de que nosotros nos vamos a beneficiar por protegernos, pues vamos a proteger a nuestro entorno, es decir, a nuestra familia, con las personas que vivimos. Y pues la efectividad de la vacuna, insisto, todas las vacunas son buenas, varían en los porcentajes, pero la mayoría de ellas ha demostrado que puede disminuir, sobre todo, el riesgo de enfermar de forma grave. Es decir, puede hacer que la enfermedad no se desarrolle, pero sobre todo nos previene para desarrollar las formas graves por coronavirus. Entonces creo que esa es una buena ventaja, y la realidad es que también yo, como médico que trabaja en un hospital, hemos visto una disminución importante del número de ingresos. Estamos viendo que la tercera ola va disminuyendo de forma importante, pero algo que nos llamó mucho la atención y que en parte lo atribuimos a la vacuna es que la mayoría de las personas que llegaban eran gente no vacunada, de cualquier edad, no vacunada, pero las personas que llegaban vacunadas, hay algunas que sí requirieron hospitalización, pero les iba mucho mejor que si no hubieran estado vacunadas. Es decir, tenían a lo mejor algún dato de severidad, pero si esto lo hubiéramos observado hace 6 meses, bueno, diríamos, esta persona va a fallecer, ¿no? Pero ahora esas personas que muy probablemente tenían criterios de severidad y pudieron salir adelante, y en parte tiene que ver la vacuna, ¿no? Y pues bueno, también estas son algunas de las vacunas. La vacuna Moderna, que apenas está llegando a México, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Sputnik, la vacuna de Astra y la vacuna de CanSino, que son las que principalmente se están aplicando. Y pues la invitación pues es que hay que vacunarse, ¿no? Si todavía ahí ya nos debimos de haber vacunado, o ya se debió de haber vacunado, pero por alguna razón no se vacunó, a lo mejor desconfianza, a lo mejor se le pasó, a lo mejor un trámite administrativo impidió que se vacunara, o cualquier otra razón que haya impedido que ya se hubiera vacunado, yo creo que es un buen momento para retomar esa opción. Y pues si todavía no nos toca vacunarnos, pues de igual manera, como todos, ¿no? Hay que seguirnos cuidando, y en cuanto tengamos la oportunidad, pues hay que vacunarse. Y finalmente, pues compartirles este versículo que trata como de concluir lo que hemos estado platicando un poquito, ¿no? Acerca de lo que dice Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Todos estamos corriendo la carrera en nuestras diferentes ubicaciones, es decir, hombres, mujeres, niños, niñas, mamás, papás, como seamos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, pero al final todos estamos corriendo por lo mismo, ¿no? Entonces, en ese tránsito, pues estamos haciendo cosas desde el punto de vista de nuestra vida como cristianos, es decir, lo que comentábamos al principio, estudiar la palabra, reunirnos en una iglesia, orar unos por otros, aprender más acerca de la palabra de Dios para compartirlos. Yo creo que eso forma parte fundamental de nuestra carrera. Pero también creo que tendríamos que pensar, ¿no? Cómo, además de esa parte que, insisto, es fundamental, ¿de qué otras formas queremos correr esa carrera, ¿no? Yo creo que todos quisiéramos llegar a la meta, pues en la mejor de las condiciones. Y creo que esa responsabilidad nos toca a cada uno de nosotros. Y pues cada quien, ¿no? Yo creo que a lo largo de la plática siempre decimos, no, pues ese soy yo, ¿no? Pero entonces, bueno, sí soy yo, pero ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué no he hecho y qué tengo que hacer ahora para tratar de mejorar esas condiciones? Y pues eso sería todo por mi parte acerca de la plática. Y si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, algún comentario, pues con gusto trataré de responderlo. Muchas gracias. Le damos gracias a Dios por nuestra hermana Diana Molina, y si gustan abrir el micrófono o si quieren hacernos llegar por medio de Facebook alguna pregunta para que pueda ser compartida y que ella nos pueda responder. ¿Un lugar a donde se le pueda contactar, doctora? Sí, claro que sí. Si gusta, puedo dejar mis datos en la transmisión.
me parece que puede ser por Facebook o pues con la directiva de la unión también puedo dejar, bueno, mi correo electrónico, mi teléfono, y pues nada más enviarme un mensajito como para saber quién es y por supuesto ya podríamos ponernos en contacto y ver cómo poder ayudarles. Gracias. Pues yo nada más quiero dar las gracias a Dios por la vida de la hermana Diana Molina, que yo creo que todo lo que dijo fue de suma importancia para todos. Y pues gracias, hermana Diana, que Dios la siga utilizando para información de tener una vida digna, llegando a una edad determinada, y pues sobre todo que también es con la ayuda del Espíritu Santo y del Señor. Muchas gracias, hermana Diana. No, pues gracias a ustedes, gracias a Dios sobre todo, y pues insisto, si alguien tiene alguna duda, con gusto les dejo los datos con la directiva y pues muchas gracias. Hermana. Yo quiero participar, Nelly. Pues yo le doy gracias a Dios porque pues ha tenido misericordia de mí, ¿verdad? Y pues ahora le conozco. Y hace 11 años que quedé viuda. Pero pues sí, mi vida cambió, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque hay grupos preocupados por los adultos mayores. Y pues ahora sí que asistí a esos grupos y pues hay pláticas, hay ejercicios, hay paseos, hay convivencias y pues tiene uno la oportunidad de compartir la palabra de Dios en esos lugares y pues que también le ayuda a uno para seguir adelante y con calidad de vida. Y pues ahorita también la plática que nos dio la doctora, pues muy buena, porque así debemos estar al pendiente de nuestra salud. Y pues no, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Ya, pues yo como esposa, pues terminé con, ya no estaba mi esposo, mis hijos, mis hijas ya grandes, pues ya tenía yo oportunidad de salirme de la casa y ver por mí y atenderme a mí, y pues el tiempo, pues también ya me lo dedicaba a mí y pues también gracias a Dios que participo en la iglesia, en la sociedad femenil y pues debemos estar activas mientras podamos, pues ya mis 74 años, le doy muchas gracias a Dios que en este tiempo pues tan difícil, ¿verdad? Pero pues con su ayuda debemos de seguir adelante. Gracias, Nelly. También, muchas gracias, hermana Paulita. Y no sé si alguna más tuviera alguna pregunta relacionada a la plática también. Pues solo quiero agradecer que nos hayan hecho externa esta invitación, Nelly. Sugiero que estas pláticas deberían de ser a nivel más global en cada iglesia, porque es interesante para todos los miembros de cada iglesia. Sí sería fabuloso que se extendiera como un tema especial. Es mi sugerencia. Ayudaría mucho a todos los de cada iglesia. Gracias. Y felicito a la doctora. Muchas gracias. Hay una pregunta para la doctora Diana en Facebook. Dice así: buenas tardes. Hay personas que les ha dado COVID y decidieron no vacunarse porque piensan que la vacuna es aplicarle el virus. ¿Qué puede decir, doctora?
Pues no, en realidad hay varios tipos de vacunas. Hay algunas vacunas que utilizan vectores, es decir, un virus diferente al coronavirus, pero que trata de introducir material genético del virus para que nuestro organismo produzca anticuerpos en contra del virus. Es decir, como que trae la parte mala del virus, o la parte que va a detectar los anticuerpos para que se generen anticuerpos contra esa parte del virus, de tal manera que cuando llegue el virus ya lo conoce y entonces lo detecta y lo elimina. Hay varias estrategias de vacunas, ¿no? Entonces, pero en realidad ninguna de ellas utiliza propiamente al virus como vacuna. Hay algunas enfermedades que sí, que utilizan al virus, se llaman virus atenuados, que son el virus, a ese virus se les quita lo malo y solamente es la estructura del virus, y entonces nuestro organismo, nuestro sistema de defensas empieza a hacer anticuerpos en contra de esa estructura del virus, que no es malo porque le quitaron lo malo. Entonces cuando sí llega el virus malo, ya lo reconoce y lo elimina. Entonces, pero insisto, en cuestión del coronavirus no hay alguna vacuna que tenga ese mecanismo de acción. Y lo que sí es que el haber tenido COVID no descarta que nos podamos volver a infectar y por lo tanto no excluye que no tengamos que vacunarnos. Entonces, si bien es cierto, el haber tenido la enfermedad genera de forma natural anticuerpos en contra del virus, pero no se ha demostrado que esos anticuerpos sean suficientes para protegernos, y al contrario, sí se ha visto personas que una vez que ya se infectaron, se enfermaron y otra vez se volvieron a infectar, sobre todo cuando no había acceso a la vacuna o cuando no había suficiente vacunación. Hay personas que ya se habían enfermado y se volvieron a enfermar. Entonces, pues sí, el tener el virus no descarta, el haber tenido el virus no descarta que nos podamos volver a enfermar, y no hay riesgo de que porque nos pongan un virus nos vaya peor o desarrollemos la enfermedad. En realidad no. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta. Una hermana dice, yo me apliqué la Pfizer y posteriormente me detecté inflamación de ganglios. ¿Es posible que sea una reacción de la vacuna? Habría que ver un poco la temporalidad de la reacción de los ganglios. Sí puede ser que haya cierta inflamación, no es un efecto secundario frecuente, es raro, es un efecto poco común el que tengamos inflamación de los ganglios, y habría que ver qué tan cercano fue a la vacunación, habría que ver si no, esa inflamación de los ganglios no está asociado a alguna otra enfermedad, alguna otra causa por los cuales los ganglios pueden estar inflamados, y aunque eso pudiera haber sido relacionado a la vacuna, no se considera un efecto secundario grave o severo, ¿no? Asociado a la vacuna. Entonces, insisto, habría que ver cuánto tiempo después de haberse vacunado presentó esa inflamación de los ganglios para establecer una asociación, y sin lugar a dudas hay que buscar otras causas. Ok, muchas gracias, doctora Diana. Yo tengo aquí una pregunta personal. Una de mis hermanas me platicó con una compañera de ella cuando le aplicaron su primer dosis de vacuna, no sabemos cuál fue, dice que se puso muy mal y fue a dar al hospital, pero ella tiene miedo a aplicarse la segunda dosis. ¿Puede tener alguna otra secuela o ponerse otra vez mal con la segunda? Y ella preguntaba si es recomendable si ponerse la segunda dosis o no, porque con la primera se puso pues un poquito grave, fue a dar al hospital, pero finalmente no pasó a mayores. Habría que ver el tipo de respuesta a la vacuna, o sea, qué tipo de severidad tuvo, es decir, hay personas que desarrollan mucha fiebre, hay personas que desarrollan algún tipo de alteración neurológica, respiratoria. Habría que ver cuál fue la manifestación de la severidad de la vacuna y dependiendo de eso, establecer un riesgo. Entonces sí, creo que en ese sentido, sí, incluso pasó eso, ¿no? Fue a dar al hospital, yo creo que valdría la pena que se pusiera en contacto con alguien especialista en esto de las vacunas en un hospital en concreto o en un área en concreto, porque habría que ver el tipo de vacuna, habría que ver el tipo de manifestación de severidad y ver si esa persona tiene algunos factores de riesgo que hayan predispuesto al que la persona haya desarrollado esta complicación.
Las complicaciones severas son increíblemente bajas, es menos del 1% de las personas que se vacunan, o sea, es rarísimo que a alguien le pase algo asociado a la vacuna que sea severo. Seguramente ustedes han escuchado en las noticias, ¿no? Que hay quien se vacunó y le dio el síndrome de Guillain-Barré, o se vacunó y le dio una trombosis, etcétera. Eso es increíblemente raro que pase, aunque no se excluye y por eso se recomienda. Si alguien se vacunó y tuvo una reacción grave, hay que reportarlo y sí habría que ver qué tipo de vacuna se aplicó y el tipo de severidad que tuvo. Ok, muchas gracias. Pues por parte de Facebook, esas son las preguntas que había. Nuestra hermana Martita quiere hacer una pregunta. En cuanto al ¿qué tiempo ahorita es conveniente dejar pasar o cuándo es que se pronostica el tenerse que poner otra vez nuevamente vacuna y si se pueden mezclar entre vacunas? El tiempo en el que nos tendríamos que volver a vacunar, la realidad es que no lo sabemos. No lo sabemos a ciencia cierta porque hemos ido aprendiendo conforme van avanzando las vacunas, los estudios de las vacunas. No hay que olvidar que los estudios de Pfizer, de Astra, de Moderna, de la vacuna, de cualquier vacuna, son estudios que se siguen haciendo. Es decir, el grupo de personas que se vacunaron hace 6 meses, la tienen en seguimiento justo para saber en qué momento el nivel de anticuerpos baja de tal manera que ya no proteja. Indudablemente los anticuerpos van a bajar porque ese es el comportamiento habitual de las vacunas. Los anticuerpos vuelven a elevarse cuando volvemos a estar en contacto en este caso, con el virus. Si no estamos en contacto con el virus, los anticuerpos van bajando en nuestra sangre. Entonces, ¿cuándo nos tendríamos que volver a vacunar? La realidad es que no lo sabemos. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se está recomendando una tercera dosis, pero no se ha demostrado que realmente haya algún beneficio en tener alguna tercera dosis, sobre todo de Pfizer, ¿no? Que es la que ha indicado una tercera dosis, ¿no? No se ha demostrado que realmente ayude el tenernos una tercera dosis. Ahora, pues como decía, ¿no? En la Organización Mundial de la Salud, pues sí, todos quisiéramos tener una vacuna, una tercera dosis al año, probablemente, pero mientras haya un porcentaje muy elevado de la población en el mundo que no está vacunada, creo que lo que tendríamos que hacer, o lo que se tendría que hacer, es que esas vacunas que se siguen produciendo la gente que no se ha vacunado en países con ingresos muy bajos pueda tener acceso a esas vacunas. Entonces, yo creo que sí está como todavía la duda, ¿no? De cuándo tendríamos que volvernos a aplicar una nueva vacuna. Y respondiendo a la dosis de si podemos combinar vacunas, la respuesta es no deberíamos tener que combinar dosis. Eso sabíamos que iba a ocurrir porque hay quien se puso una dosis de Pfizer y se le olvidó y entonces fue a otro lugar y le pusieron Moderna y entonces empezó un nuevo esquema, etcétera. Sí hay estudios que justamente evalúan el efecto de combinar algunas marcas de vacunas que han demostrado que es efectivo y yo creo que el razonamiento científico pudiera decirnos que sí, que en realidad no hay riesgo de que algo pase, de que una elimine a la otra, etcétera, pero pues no es lo más recomendable. Lo más recomendable es que si empezamos un esquema de vacunación con una marca de vacuna, pues que completemos. Y yo creo que si en algún momento dado hay alguna indicación de aplicarse un refuerzo de vacuna, pues sí va a ocurrir que nos vamos a vacunar con otra cosa, con otro tipo de vacuna, ¿no? Entonces, pues en realidad no lo sabemos y lo que sí tenemos que estar atentos, pues es como a este tipo de información científica que sea difundida por redes sociales o por medios confiables y pues no tratar de no escuchar noticias que a lo mejor no tienen mucho sustento. Gracias, Ana. Gracias. Gracias. Yo quisiera preguntar qué vitaminas fortalecen el organismo, principalmente ya en después de los 50 años, 60 años. Ok, bueno, hablando en la salud de la mujer, la vitamina que nos puede ayudar es la vitamina D, sobre todo porque a partir de los 40 años se empieza a incrementar la descalcificación de los huesos de forma natural.
y este todavía se hace más acentuado cuando llega la menopausia, y la menopausia puede llegar a diferentes edades en la mujer, ¿no? Entonces, para aprovechar mejor el calcio, para favorecer el metabolismo de los huesos, sobre todo cuando nos asoleamos un poquito, pues la vitamina D nos puede ser útil. También utilizar algún suplemento de calcio, y algo importante es hacer, sobre todo en las mujeres que ya están en la menopausia, el realizarse una densitometría ósea, y si ya tiene datos de descalcificación, incluso de osteoporosis, si es necesario que lo vea un especialista. Generalmente puede ser el ginecólogo o el endocrinólogo, y probablemente les recomiende utilizar algún suplemento de calcio junto con vitamina D y alguna hormona que pueda favorecer la captura de calcio de nuestros alimentos. También algo importante es que conforme vamos acercándonos a la madurez, nuestro sistema digestivo absorbe menos calcio, y nuestro hueso también. Entonces, sí necesitamos algunos medicamentos, algún tratamiento para otra vez favorecer la absorción de calcio en nuestros huesos. Entonces, eso es lo que tendríamos que tomar en cuenta. En conclusión, bueno, sí, la vitamina D, también hay algunas vitaminas como la vitamina A, la vitamina E, la vitamina C, que funcionan como antioxidantes y también son buenas. Se recomienda utilizarlas probablemente durante algunos meses y luego suspenderlas y luego volverlos a utilizar. Y en general, estos 3 tipos de vitaminas, la A, la E, la C, favorecen nuestro sistema inmunológico en general, y creo que está bien que las podamos consumir por algunos intervalos de tiempo. ¿En algún alimento natural se puede encontrar la vitamina D, doctora? La vitamina D, sí, sobre todo en algunos tipos de carne, en derivados de la leche, en algunas verduras, sobre todo las de tipo verde, lechuga, espinacas, brócoli, acelgas, todo lo que nos gusta. Ahí las podemos encontrar. Muchas gracias. Pues no sé si mi hermana Martita Fernández tiene alguna indicación para continuar, o le dejo la palabra. Gracias, hermana Nelly. Bueno, pues si hemos concluido con las preguntas, si no hay alguna otra inquietud, pues no resta más que agradecer. Perdón, no me escuchaba. Si no hay alguna otra inquietud, bueno, pues nada más nos resta agradecer en gran manera a nuestra hermana, la doctora Diana Molina. Damos gracias a Dios por su vida, damos gracias a Dios por la vida de toda su familia, la familia Molina, porque todos ponen al servicio de Dios sus dones. Para que nos ubiquemos un poquito, ella es justamente hermanita de nuestro hermano Fernando Molina, quien nos apoya con nuestras misiones. También es hijita de nuestra hermana Catalina Martínez, que es nuestro Ministerio de Educación de la Unión Juan Calvino. Y estamos muy agradecidos con Dios por su participación, por su disposición, por su tiempo, por compartir sus conocimientos. Oramos a Dios que Dios la siga bendiciendo y protegiendo en todo lugar donde está desarrollando su trabajo. Orábamos por ella porque ella sufrió el contagio, y damos gracias a Dios porque Dios la sacó en victoria, y ella ahora pues puede seguir trabajando y siendo de bendición a tanta gente en esos hospitales. Ella es miembro de la iglesia Getsemaní de Coyoacán, gracias a Dios porque ella es una hija de Dios también. Y pues para quien desee contactarla, vamos a estar dejando sus datos ahí en Facebook o vía WhatsApp, después se los haré llegar. Ella trabaja en el Hospital General Regional número 1 del Seguro Social, y también en una clínica particular de la Colonia Condesa. Y pues, bueno, esta es una breve reseña de nuestra querida doctora. Y pues damos gracias a Dios también por el entusiasmo, la participación, porque mes tras mes cada una de nuestras sociedades
también siguen participando, sirviendo al Señor, dando continuidad pues, a sus trabajos como sociedades femeniles locales. Damos gracias a Dios por la vida de cada una de nuestras hermanas de la Sociedad Femenil Noemí y Ruth, de la Iglesia Nacional Presbiteriana Jerusalén, en la colonia Montezuma, de aquí de la Ciudad de México. La hermana Sofi Raigosa, que estuvo dirigiendo parte del programa, nuestra hermana Livia Amaya, nuestra hermana Nelly García, nuestra hermana Gracielita Castañeda. Damos gracias a Dios también por la vida del pastor Fernando Sánchez Silva, ya no se pudo conectar con nosotros, pero él estuvo ayudando también a organizar toda esta reunión del día de hoy. Y también, pues, no dejar de agradecer a nuestro hermano Fernando Molina y a su esposa Anita el apoyo con estas transmisiones. Vamos a concluir entonces con una oración de confirmación por esta gran enseñanza que Dios nos ha dado a través de nuestra doctora Diana, y les pido que inclinemos nuestros rostros para orar, por favor. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros siempre yendo al frente, Señor, en nuestra vida, sosteniéndonos a cada momento. Señor, sabemos que vienen pruebas en la cual, Señor, tú quieres que salgamos adelante por medio de nuestra fe, Señor, que no confiemos en nuestras fuerzas, sino solamente en ti, como hemos ahora navegado a través de esta pandemia, Señor. Tú nos has llenado de grandes experiencias, Señor, de grandes enseñanzas para también valorar y cuidar, Señor, nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, Padre Santo, Señor, porque es una gran responsabilidad que tú nos das, Señor, y también ser de testimonio a otros, Padre Santo, el que debemos de llevar una vida saludable, Señor, física e espiritualmente, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida de nuestra doctora Diana Molina, Señor. Síguela usando conforme a tu voluntad, Padre Santo. Provéele de todo lo necesario, Señor, y te pedimos que tú sigas derramando tu bendición en cada una de estas actividades, Señor, que ponemos a tu servicio para compartir tu palabra, Señor, y ser de testimonio a aquellos que aún no te conocen, Señor, pero que sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor. Nos ponemos pues en tus manos, en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, hermanas. Y bueno, pues nada más, un aviso breve es que pues nos mantengamos al pendiente de nuestra siguiente reunión, que es el próximo 13 de noviembre, y la sociedad anfitriona va a ser la Sociedad Amigas del Señor Jesús de la Iglesia Jesús de Nazaret. Y pues que Dios les bendiga, que Dios derrame su bendición en cada uno de sus hogares, y que sigamos adelante, como nos decía la doctora Diana, pues al llamamiento del supremo llamamiento. Era su versículo. Que Dios les bendiga, hermanas. Estamos despedidas y pues sería todo. Hasta la próxima. Reciban un abrazo. Que Dios les bendiga. Así que, amadas hermanas mías, estemos constantes, firmes y constantes, sirviendo en el Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Amén. Vamos a pedir a nuestro hermano Antonio Molina, que también lo veo por ahí conectado, que nos despida con una breve oración. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos has dado la bendición, Señor, de ser edificados en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú pones grandes pruebas, Señor, en nuestras vidas. Nos has puesto en estos tiempos una gran prueba con esta enfermedad que conmueve al mundo, Señor, que causa mucho temor. Pero nosotros, Señor, que confiamos en ti,
en tu mano poderosa y en tu gran misericordia, Señor. Vivimos confiados porque tu palabra dice que ni una hoja caerá del árbol si tú no lo permites. Y sabemos, Señor, que somos tu pueblo. Y a su tiempo, Señor, tú llamarás a cada uno de nosotros a tus moradas celestiales. Pero antes, Señor, tú nos permites seguir trabajando para tu obra, que es la única finalidad que tú nos has dado, Señor, para estar aquí, servirte y predicar tu evangelio. Gracias, Señor, por esta amada unión de sociedades femeniles, porque ellas, Señor, son portadoras de tu palabra, de la enseñanza, Señor, de las buenas nuevas, y a pesar de la edad y a pesar de muchas cosas, ellas han sido firmes y fieles a seguir, Señor, dando esa enseñanza a todos aquellos y aquellas que no te conocen. Bendice, Señor, a su directiva, bendice, Señor, a todas las hermanas que conforman esta amada unión. Gracias, Señor, por esta actividad, porque tú nos das la oportunidad de aprender más de tu palabra y saber qué es lo que tú nos ordenas que hagamos para llegar a una plenitud de vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Hasta pronto, hermano. Reciban un abrazo. Felicidad.